Se irá casa por casa y todos quedarán encerrados. Ningún pandillero saldrá de Apopa. Mira esta noticia hasta el final y entérate lo que está pasando ahora mismo en El Salvador. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Este cerco de seguridad ha sido instalado para golpear a los remanentes de pandillas y así reforzar la seguridad que ya existe en el país. Por ello, la operatividad se mantiene en la zona, como los controles vehiculares en lugares estratégicos y las inspecciones casa por casa. Esto además permite a los vendedores impulsar el comercio de la zona. Tranquilo a como estaba antes. Que no, ante peligroso no podíamos dejar a los niños que anden en las calles así. ¿Por qué? O a veces se los llevaban porque pasó un tiempo que se robaban a los niños también. Ahí por la situación también que no los podíamos andar así mucho en las calles nosotros también. Sí, ahorita sí se mejora más la venta, fíjese. Puede uno sacar más. Antes sí uno vendía y mitad se entregaba, ¿sí? Porque a veces le pedían a uno pistas también. Sí, era bien complicado más antes, como en todos los lugares. Me parece bien, ¿verdad? Que todo está funcionando mejor, está mejor que antes, pues, o sea, definitivamente que ha cambiado. Antes no, pues solo la gente de por aquí cerca, y ahora no, ya vienen más comerciantes, más gente de otro lado, y ya se puede vender un poquito más, ya la gente anda más confiada en las calles. Y la accesibilidad de los habitantes le permite a las fuerzas del orden realizar su trabajo con tranquilidad y además esto también beneficia a los conductores quienes se transportan de una colonia a otra. Ya la gente ya viene y ya uno ya anda con más tranquilidad, hasta ya mete uno cualquier pasaje, colonia. Bueno, antes no iba a Soyapango, como estamos familia en Soya, antes no iba ya, hasta tomar café voy ya ahora. Vaya qué bueno. Para irnos a ver teníamos que vernos en los centros comerciales. Y es gracias a la instalación de este cerco de seguridad en Apopa que las fuerzas del orden ya lograron la captura de 14 terroristas quienes ya no causarán zozobra entre los habitantes. Ya no permite que ellos puedan reagruparse si nosotros continuamos haciendo este trabajo. Por esa razón, el régimen de excepción sigue más firme que nunca y no se detendrá hasta capturar al último pandillero. A la fecha, la mayor parte de los sujetos fichados como terroristas ya fueron detenidos, dejando libres las calles para que los salvadoreños de bien vivan sin ningún temor. Van más de 80,000 pandilleros capturados, más de 4,000 armas de fuego, de diferentes tipos de armas, más de 8,300 vehículos, arriba de las 4.4 millones de dólares en efectivo. Los elementos del orden operan tanto en las zonas urbanas como en las rurales, desarticulando varios campamentos de pandillas. Uno de ellos hemos incautado armamento, droga y hemos ubicado pandilleros, en otros han logrado escapar y han dejado solo el armamento, la droga, dinero, y en algo otro pues que se han llevado todo, pero les hemos desarticulado, les hemos quitado sus casas, dijéramos. Y esto obviamente nos ayuda también porque en ese movimiento que ellos hacen huyendo de la autoridad, pues son ubicados o localizados en otro lugar y luego llegamos con la policía. Bajo el régimen de excepción se contabilizan 511 días sin asesinatos, 106 durante el 2024 y 17 días solo en el mes de mayo. En el año 2018, con 53 homicidios por cada 100,000 habitantes, el año pasado terminamos con 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes y proyectamos este año tener una cifra todavía más baja. Esta herramienta legal vino a fortalecer el Plan Control Territorial, vigente en su etapa 1 desde el 2019, cuyos resultados han catapultado a El Salvador como el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Era impensable pensar
que El Salvador iba a llegar a sumar 624 días sin homicidios. Afortunadamente, estas estrategias de seguridad y la operatividad han permitido sacar de circulación las estructuras criminales que durante mucho tiempo amedrentaron y atentaron contra la vida de la población salvadoreña, y ahora se tienen estos resultados, no únicamente la reducción de homicidios, sino también de extorsiones y otro tipo de delitos, porque el gobierno salvadoreño además combate la impunidad y continúa la operatividad. Correcto, y es así que 2.000 soldados y 1.000 policías patrullan kilómetro a kilómetro varias colonias de Apopa, al norte del departamento de San Salvador. El objetivo está claro: eliminar de raíz al remanente de las pandillas o colaboradores que por décadas atemorizaron a los salvadoreños. Veamos la siguiente nota. Apopa siempre fue considerado como uno de los lugares más peligrosos del país, recuerda don José, en especial la colonia Tikal 3, en la que reside desde hace más de 20 años. Aquí uno les daba miedo salir, pero gracias a Dios que hoy ya uno ya tiene esa seguridad de salir y ya de volver a la casa, porque antes no. Hoy no, gracias a Dios, a este presidente que ha venido a poner las cosas en orden, va. En este lugar, considera que hasta tener hijos era preocupante, ya que muchos eran obligados a integrar los grupos terroristas. Era complicado, tenía miedo uno cuando se iban para la escuela, había que andarlas cuidando. Pero gracias a Dios mis hijas lograron estudiar, ahora ya son personas bastante estudiadas. El nuevo cerco para estas 5 colonias en Apopa, al norte de San Salvador, fortalecen el clima de seguridad para sus habitantes, visitantes e incluso para los comerciantes. Ahora es bien, gracias a el régimen de excepción, todo ha cambiado. Puede andar uno libremente y no puede ser asediado pues por los muchachos más. Así es que lo sentimos bien con este régimen que ha hecho el presidente Bukele. Aquí, o sea, uno tenía que pagar con su vida si era posible, pues, al no acceder. Entonces, ahora estamos viviendo mejor, va, gracias a Dios. Entonces, para el que debe, o sea, que lo pague, pues. De esta forma se garantiza el ambiente de seguridad para las colonias Tikal 1, 2 y 3, Chintuc y Valle del Sol, las cuales florecen en beneficio de niños, niñas, adolescentes y adultos. Muchísimas gracias a Adonai por la información. Es importante también destacar que este cerco de seguridad fue ordenado por el presidente de la República el pasado sábado en las colonias que ya mencionaba Adonai. Sin embargo, este se ha extendido a otras colonias como Madre Tierra y San Leonardo. Las fuerzas de seguridad han ingresado en las últimas horas a estos sectores para también realizar patrullajes casa por casa en busca de remanentes de pandillas. En las viviendas, lo que están solicitando las autoridades y los efectivos militares como la Policía Nacional Civil es información de los miembros de la familia, actividades a las que se dedican. Cuando se encuentran alguna persona sospechosa, también están verificando la base de datos, si hay alguna orden de captura o si están fichados como pandilleros. Además, están verificando las unidades de transporte, que en estas no vayan pandilleros o personas reclamadas por los tribunales y que pretendan salir del cerco de seguridad para evitar ser detenidos. Es importante detallar que ya hay varias capturas por parte de las autoridades desde la implementación de este cerco de seguridad, y también es importante destacar cómo la población salvadoreña realiza denuncias que le permiten a las autoridades localizar a esos remanentes de pandillas, Ricardo. Sí, lo más importante es que este cerco está ya arrojando resultados. Lo hizo desde su primer día de implementación. Precisamente ya se cuenta con la captura de al menos 11 terroristas de la pandilla 18. Los primeros 3 elementos, o los primeros 3 detenidos, fueron ubicados por elementos de la Fuerza Armada transportando en un vehículo sustancias ilícitas. Otros 4 fueron capturados por la Policía Nacional Civil mediante los operativos, mientras que 4 más han sido detenidos en las últimas horas, según información de la Policía Nacional Civil. Entre lo decomisado se encuentran sustancias ilícitas como marihuana y crack.
Hay que decirlo, el cerco de seguridad ha tenido distintas actividades, Nelson, además del patrullaje que mencionaba Marisela, que se hace casa por casa. También se han instalado controles vehiculares que permiten también verificar que todas las personas que están ingresando y que están saliendo de estas colonias del distrito de Apopa no solo pertenezcan a este sector, sino también tengan todo en regla y que no tengan cuentas pendientes con la justicia. Ante cualquier anomalía rápidamente son capturados. Y hay que mencionar también que el presidente ha dado a conocer que este cerco de seguridad se daba luego de recibir varias denuncias ciudadanas sobre la presencia de remanentes de estructuras criminales. Por eso es que se desplegó a más de 2,000 soldados y 1,000 agentes de la Policía Nacional Civil como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial denominada Extracción, que va en busca de estos remanentes de pandillas y así poder capturarlos. Por eso es que las autoridades también hacen el llamado a la población, si conoce sobre la presencia, que pueda denunciar a través del 123 o incluso a través de redes sociales para que ellos hagan ese trabajo, ir en busca de cada uno de estos pandilleros y colaboradores y así generar esa paz y esa tranquilidad en estos lugares que por mucho tiempo pues las pandillas tenían el control, el dominio, y que esto cambie totalmente, así como se ven en otros lugares donde se mantienen estos cercos de seguridad. Y hay que mencionarlo también, Comasagua, que fue el primer lugar donde fue instalado un cerco de seguridad. En ese sitio fueron desplegados miles de elementos de las fuerzas del orden para capturar a los pandilleros que intentaban huir de la justicia y que mantenían atemorizados a todos los que circulaban por el sector. Luego de 1 año y medio de su implementación, ahora Comasagua ha dado un giro de 180 grados, así lo dicen sus habitantes. Veamos. Así, desde octubre de 2022, tras la decisión de instalar un cerco de seguridad en Comasagua, han sido sacados de circulación varios terroristas y sus clicas desarticuladas, brindándoles beneficios directos e inmediatos a los habitantes del lugar. Antes era bien peligrosa, que uno no podía salir a ninguna parte, porque uno ya iba con aquel temor de que le iban a salir a quitarle sus cosas. Ahora, súper tranquilo. Salir a los caminos, a su trabajo, uno costaba, porque no sabía si iba a regresar o no. No, ahora no, si es medianoche andamos aquí fregando en las calles. Incluso la economía de muchas familias se ha visto beneficiada, ya que el turismo ha incrementado en el sector. Vienen aquí a la Peña del Peñón cuando hay tour, aquí que hay cosas de venta. Vienen a visitar el pueblo y pues gracias a Dios, porque gracias a Dios a ellos vendemos también, ¿verdad? Y para mí pues es un éxito que vengan a visitar al pueblito, ¿va? Porque el pueblito es pequeño pero bonito, ahorita está muy sano. Las personas que llegan a trabajar desde otros lugares ya no tienen ningún tipo de inconvenientes. Pasa la siguiente semana entonces, a ver qué tal. Gracias. Hubieron muchos que sí contaron ahí que tuvieron sus problemas, inconvenientes de seguridad, ¿verdad? Como entraron unas amenazas de entrar a unos sectores, ya no los dejaban. No viví mucho eso. Ya hoy sí, todo el sector uno entra tranquilo. El patrullaje por parte de los elementos de la PNC y Fuerza Armada se mantiene constante, llegando no solamente al área urbana, sino también al sector rural para sacar hasta el último remanente de las pandillas. Lo importante de estas estrategias de seguridad también permite desarrollar las actividades normales de las comunidades. De hecho, ahora viven una realidad totalmente diferente. Ahora pueden disfrutar de los diferentes espacios públicos, en las diferentes colonias, en los municipios y en las comunidades donde se han implementado los cercos de seguridad. Porque tras el éxito de este primer cerco de seguridad que veíamos en Comasagua, la estrategia se volvió clave para que las fuerzas del orden tomaran el control en las colonias y comunidades que, lo decíamos, por años fueron asediadas por las pandillas. Por ello se ha replicado en varios puntos del país. Conocemos los detalles. A las 2:57 de la madrugada del 3 de diciembre de 2022, el presidente Nayib Bukele anunció la incursión de un contingente de 8.500 soldados y 1.500 policías en diferentes sectores de Soyapango, como parte de un nuevo cerco de seguridad. Va a tener dos elementos: el elemento de extracción, que es el que está diseñado desde hace más de 3 años, pero también el elemento nuevo que hemos aprendido en esta guerra contra las pandillas y en específico en el cerco de Comasagua, que es el de cercar
grandes áreas mientras se hacen los proyectos de extracción de delincuentes. La vida cambió para los habitantes de las comunidades Tutunichapa y La Granjita en San Salvador Centro, luego que el 24 de diciembre el presidente Nayib Bukele ordenara otro cerco conformado por 1,000 soldados y más de 100 policías. Gran cambio, o sea, primeramente porque lo sentimos confiados, salimos donde quiera, trabajamos a gusto. Miren, nosotros somos jóvenes, nos ganamos la vida honradamente, venimos de trabajar, entramos, salimos. Ahí es que pues hoy digamos puede ir a otros lugares uno, pero antes no, vea. También, las fuerzas del orden golpearon el comercio de droga, con la que obtenían ganancias para financiar su accionar, y la seguridad ganada en las comunidades abrió paso al desarrollo del comercio local. Antes pues no podíamos ni andar de noche, hoy sí ya pues no nos afecta andar en la madrugada por las pérdidas que uno tenía, pues posiblemente en el bus pues lo asaltaban y todo eso, ¿verdad? Pero hoy gracias a Dios todo eso ya no pasa. Nos sentimos más seguros, andamos comprando. Los ciudadanos han gozado del éxito de la medida, que además fue replicada en Nueva Concepción, Chalatenango y en Cabañas, permitiendo a las fuerzas del orden tomar control de las colonias y comunidades que por años fueron asediadas por las pandillas. Ahora, su huella criminal es cosa del pasado. Gracias, Daniela Flores. Así que El Salvador continúa siendo un referente a nivel internacional gracias a esas estrategias que están bajo el Plan Control Territorial, pero que también se agrega el régimen de excepción. Y la operatividad no se detiene. En las últimas horas las autoridades salvadoreñas dieron duros golpes al narcotráfico. En las últimas horas, como mencionó, presentaron a 7 capturados con más de 2 toneladas de cocaína. La rápida reacción de la Fuerza Naval logró la incautación de la droga. En la Bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque, la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional realizó 2 procedimientos de incautación de droga. La primera fue de 1.3 toneladas de cocaína. La segunda fueron 1.4 toneladas también de cocaína. El Gabinete de Seguridad Ampliado dio a conocer el procedimiento desarrollado. Con estas 2 incautaciones hemos contabilizado 2.700 kilos de cocaína, con un valor de 67.5 millones de dólares. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, señaló que esta incautación es el resultado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de combatir frontalmente la narcoactividad internacional, regional y nacional. Y nuestra Marina Nacional en estos 5 años ha venido persiguiendo a estos traficantes, asesinos de jóvenes en el continente americano. Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel López Vázquez, de 30 años de edad, de origen ecuatoriano; Oscar Arturo Torres, de 44 años, colombiano; Johnson Rentería Cuero, también colombiano, de 51 años; y a los mexicanos Alejandro Trías López, de 28 años, Joel Armento Montoya, de 54 años, y Eduardo Contreras Leal, de 32 años. Se vienen a sumar a los más de 1.700 capturas que se han desarrollado de parte de las diferentes autoridades a nivel regional. Las autoridades destacan que estas operaciones representan la incautación de droga más lejana a la costa salvadoreña, siendo esta mayor que la distancia entre El Salvador y la isla Galápagos, o que la distancia entre El Salvador y Colombia. Sí, a Briseida Morán. En menos de 2 semanas se han dado estos 2 fuertes golpes al narcotráfico, una situación que no pasó por alto para el politólogo Oscar Peñate, quien destacó esta ardua labor de la Marina Nacional bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Sostiene que El Salvador se ha convertido en un referente a nivel continental sobre su manera de combatir el narcotráfico. Veamos los detalles. Las 2 operaciones que han batido récord sobre la incautación de droga más lejana detectada en las costas salvadoreñas ha consagrado a la Marina Nacional como una institución respetada a nivel internacional por combatir el narcotráfico. La Marina salvadoreña se ha ganado un prestigio a nivel continental, porque realmente está librando a miles de jóvenes ser víctimas de este envenenamiento, por decirlo así, ¿no? de la drogadicción.
El Salvador ya no es el puente donde transitan grandes cargamentos de drogas desde Sudamérica hasta Norteamérica. Ahora queda en evidencia un trabajo eficaz y contundente de las instituciones de seguridad. Con sus modestos recursos, pero son realmente eficaces, está contribuyendo realmente a favor de la seguridad de los Estados Unidos. A tal grado que la Embajada de los Estados Unidos pues ha hecho donaciones, ¿no? Sí. Ha hecho donaciones de equipamiento y también de lanchas para poderosas, ¿verdad? Para seguir pues el narcotráfico. Atrás quedaron los gobiernos inoperantes que jamás solventaron esta problemática. De hecho, las acciones ahora son exitosas. Entonces, esa es la característica de este gobierno, que este gobierno realmente predica con el ejemplo. Claro. Predica con hechos concretos e irrefutables del combate que se hace al crimen organizado y en particular. El país se ha convertido en el muro del Pacífico contra el narcotráfico tras millonarias incautaciones ejecutadas en la actual gestión. Es importante también destacar cómo el trabajo de la denominada Muralla del Pacífico durante los últimos 5 años ha dado importantes golpes al narcotráfico. Hablamos que en total durante estos 5 años son 36.5 toneladas de droga las que han sido incautadas en alta mar, según detallaron las autoridades de seguridad. Esta droga, decomisada en casi 5 años de gestión del actual gobierno, ha sido valuada en 898.9 millones de dólares. Y así continúa la operatividad de las autoridades, tanto en el mar como en la tierra, donde se mantienen los cercos de seguridad y las estrategias que permiten sacar de circulación a los remanentes de estructuras criminales. Y hablando de ello, son un total de 3.651 pandilleros de la MS-13 que serán agrupados en un solo proceso a petición de la Fiscalía General de la República. Las solicitudes fueron presentadas ante los tribunales contra el crimen organizado del departamento de San Salvador y también del departamento de San Vicente. Hoy vamos a estar analizando obviamente todo lo que está ocurriendo en El Salvador. Ya gracias a Dios y por supuesto a la visión del presidente Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio. También vamos a estar analizando obviamente de a grosso modo, por supuesto, los avances importantes que se han tenido en este quinquenio del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con el análisis de nuestro buen amigo Óscar Peñate, politólogo y escritor, a quien le damos la cordial bienvenida. Óscar, ¿cómo está? Muy bien, gracias Armando. Gracias por la invitación, es un placer siempre estar aquí contigo compartiendo los temas de interés nacional. Por supuesto. Bueno, de hecho, hablemos un poco y hagamos un análisis para iniciar esta entrevista sobre el tema de seguridad. Sabemos que bajo la visión del presidente Nayib Bukele, el régimen de excepción, el plan control territorial, han sido, digamos, iniciativas constitucionales que por supuesto han permitido una reducción en la criminalidad, pero al mismo tiempo paz y tranquilidad para los salvadoreños. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer a esta hora de la noche y en este día sobre el tema de seguridad? Bueno, el tema de seguridad realmente fue la piedra angular de este quinquenio del primer mandato del señor Nayib Bukele. Parecía que era increíble que se pudiera resolver una situación como la que se enfrentaba El Salvador, ya que se llegaron a contabilizar en determinados momentos 50, 60 muertos diarios, eso sin contar los cementerios clandestinos. Claro. Y también las miles de personas que emigraban en búsqueda de salvar sus vidas, más miles de personas pagando extorsión de alrededor de más de $1.000 millones al año. Es decir, que El Salvador prácticamente era cogobernado por las pandillas. No hay que olvidar y hay que tener presente que los gobiernos de Arena y el FMLN cogobernaron con las pandillas y por eso es que no se trató de resolver el problema. Nada más se hicieron campañas publicitarias para engañar a la población, haciéndoles creer que sí los estaban combatiendo, pero realmente formaban parte de esas estructuras que agobiaban al pueblo salvadoreño. No fue hasta cuando llega el señor Nayib Bukele a la presidencia en el 2019 que le va a declarar pues, la guerra frontal
Él tomó posición el 1 de junio del 2019 y el 20 de junio ya tenemos el Plan Control Territorial. Y ahí llevó dos luchas. Una lucha contra el crimen organizado, las pandillas, y una lucha contra la antigua Asamblea Legislativa. Sí. Acordémonos que ahí en ese momento estaban los diputados de Arena y el FMLN que defendían prácticamente sin cortapisas las estructuras criminales y lo hacían estando en contra del Plan Control Territorial. Además, ellos presionaban porque se dieran a conocer los detalles del Plan Control Territorial y conocer las etapas. Claro, con el objetivo de prevenir a sus socios del crimen, ¿verdad?, que eran las maras. Eso no se dio, pero no hay que olvidar que Arena y el FMLN de forma coordinada sabotearon todos los esfuerzos del plan de seguridad. Hay que recordar el financiamiento, por ejemplo, cómo lo negaron. Claro, acordémonos que Arena y el FMLN financiaron a las maras. Les dieron armas a las maras, les dieron polígonos de tiros a las maras. Es decir, y eso está pues documentado, con pruebas realmente fehacientes e irrefutables de ese más que compadrazgo, esa sociedad que tenían con el crimen organizado. Ahora, esta situación que se dio aquí en El Salvador realmente se va a convertir en paradigmática, porque América Latina, no sé si casualmente, pero ha tenido una historia, digamos, similar de colonialismo, de dictaduras, de conflictos, etcétera. Y de las dictaduras militares se pasó, de la década de los 80, se pasó a lo que se llamó la Primavera Democrática en América Latina, donde surgieron pues elecciones, entre comillas, libres que abandonan el militarismo, pero esos gobiernos realmente van a ser gobiernos corruptos. Igual a lo que sucedió aquí en El Salvador, ¿no?, durante la década de los 80, 90, hasta el 2019. Entonces, hemos visto cómo la corrupción de las empresas internacionales, la corrupción a través del narcotráfico, a través del crimen organizado, tiene permeado a los gobiernos. Entonces, es una constante de América Latina que por más que digan los presidentes, estamos luchando, se cuentan por miles los muertos al año. Y así podemos empezar desde México, ¿verdad?, sí, hasta Chile. Entonces, pero es aquí en El Salvador donde se va realmente a sentar un precedente. Ahora bien, Oscar, y hay que recordar también a los salvadoreños, el 27 de marzo de 2022 se implementó y se aprobó el régimen de excepción. ¿Cree usted, y a su punto de vista, que hubo un antes y un después en el tema de paz en El Salvador? Sí, hubo un antes y un después, y eso debería ser tomado en América Latina, ¿no?, porque existe un sistema jurídico garantista en América Latina, ¿no?, en donde se protegen los derechos de los delincuentes, ¿verdad?, y se deja desprotegido a las víctimas, en tal momento que los victimarios pasan a ser víctimas, lo que ocurría aquí en El Salvador, ¿no? Aquí en El Salvador se protegió a la delincuencia, existían partidos jurídicos para dejarlos escapar, entre comillas, legalmente. Hubo personas que cometieron 27 actos delictivos, violaciones, asesinatos, 27 veces fueron liberadas, lo que demostraba la corrupción del sistema judicial. Entonces, lo que nos deja de enseñanza es que no se puede aplicar un plan como el que se hizo aquí si no se acaban las estructuras que protegen y defienden a la corrupción, al crimen organizado. Por ejemplo, aquí no se podía combatir con un fiscal, ¿verdad?, que protegía la corrupción, que era miembro y financista del Partido Arena, con una sala de lo constitucional, que eran los principales violadores de la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, si eso no se quitaba, es decir, era difícil pues emprender una lucha frontal contra la delincuencia. Y ese es el problema de varios gobiernos de América Latina, es decir, que no se enfrentan. ¿Por qué? Porque tienen vínculos de financiamiento a los partidos. En cambio, aquí en El Salvador tenemos Nuevas Ideas, que es un movimiento social más que un partido político, ¿no? Eso se permite visualizar desde la ciencia política y de la sociología. Nuevas Ideas, la gente dice, es el partido. No, es que Nuevas Ideas
es el movimiento social y el partido es el vehículo del movimiento social. Es un respaldo prácticamente de más del 80% de la población, ¿verdad?, que tiene este gobierno, y realmente va a marcar un antes y después, porque hoy sí se protegen los derechos humanos. Claro. Es decir, se protegen los derechos humanos de las personas decentes, honradas, ¿verdad?, y trabajadoras, y antes era exactamente lo contrario. Entonces sí va a marcar un antes y un después, que se acabó la impunidad, y no solo los mareros, sino que la impunidad también de los evasores de impuestos, ¿no?, sí, del contrabando, etcétera. Entonces, a partir de esa fecha del 2022, realmente se les acabó las protecciones jurídicas que tenían los mareros, que prácticamente los hacían intocables y se burlaban del sistema jurídico. Es decir, entraban por una puerta y salían por la otra, y eso es conocido por la ciudadanía. El hecho de haber implementado en sus diferentes fases el Plan Control Territorial y, por supuesto, la construcción del SECOT, que ha sido un centro penitenciario referente, sin duda, contra estos grupos criminales a nivel mundial, ¿qué mensaje ha mandado el gobierno, o sobre todo cómo lo agarra la gente? Bueno, eso tiene dos efectos, ¿no? Un efecto de confianza, que ya la ciudadanía sabe. De confianza de la gente para. De confianza de la gente con el presidente, y de confianza en la seguridad ciudadana que existe aquí en el país, porque a diferencia de antes, como está diciendo, la diferencia de antes y después, es que hoy los mareros ya no van a salir de prisión, ¿verdad? Y ya la gente ya está tranquila que no van a salir, o sea, y ahí es solo una forma, ¿verdad?, que salgan al cementerio, ¿no? Pero de ahí no van a salir por la gran cantidad de miles de crímenes que han cometido aquí. Fíjate que aquí en El Salvador se naturalizó, entre comillas, ¿verdad?, los asesinatos en serie. Es decir, aquí hubieron criminales en serie y se les conoce como gatilleros. Y en otros países, cuando hay un criminal en serie, es todo un evento, ¿verdad?, criminológico, es decir, pero aquí los encontrabas a diestra y siniestra asesinando gente por todos lados, ¿no? Entonces, siente confianza la gente que esos ya entraron para no salir. La otra es lo disuasivo. El disuasivo es que aquellas personas que podrían haber tenido el deseo, ¿verdad?, de imitar esas conductas criminales o hacer las conductas criminales, ahí está el SECOT, ¿verdad?, en donde realmente van a ir a parar. Y fíjate que hay personas que con ese fenómeno disuasivo incluso dudan, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, estudiantes de secundaria que pertenecen a maras, y en los centros estudiantiles hacen las señas, se rifan el barrio, como se llama, pues, en ese argot de las maras, y han ido presos. ¿Ves? O sea que hoy no se juega con la seguridad. Claro, totalmente, y eso la gente lo sabe, lo percibe y lo reconoce precisamente del gobierno del presidente Nayib Bukele. Hay un tema también que quiero, de hecho, conversar con usted, y hemos visto también que en estos 5 años del gobierno del presidente Nayib Bukele se han dado duros e históricos golpes al narcotráfico, y esto me da paso, de hecho, a contarles que precisamente hoy las autoridades del Gabinete de Seguridad brindaban detalles de la reciente incautación de droga, que es la incautación más lejana que se ha dado por parte de la Fuerza de Tarea Naval Tridente. Ahí estamos viendo, de hecho, los detalles. Las incautaciones se realizaron a más de 880 millas náuticas al sureste de la bocana El Cordoncillo, esto en el estero de Jaltepeque. En un lapso de 5 días, nuestra Marina Nacional realizó 2 operaciones que culminaron en las incautaciones de droga más lejanas de las costas salvadoreñas registradas hasta la fecha, según también lo que han manifestado las autoridades de seguridad. Esto también es un mensaje, sobre todo para países, por ejemplo, como los Estados Unidos, donde sabemos que toda esta droga sale del sur y llega precisamente al norte. Claro, esos más de 800 millas náuticas significan más de 1.600 kilómetros. Eso es histórico, ¿verdad? Nunca se había dado eso. Claro, de las costas nuestras, o sea, estamos hablando de capturas en aguas internacionales, sí, o en alta mar. Es decir, esa guerra que se lleva aquí a cabo en el territorio también se lleva, pues, en aguas internacionales, y realmente la Fuerza Armada de El Salvador, especialmente la Marina salvadoreña, se ha ganado un prestigio a nivel continental,
porque realmente está librando a miles de jóvenes ser víctimas de este envenenamiento, por decirlo así, ¿no? de la drogadicción. Y también acordémonos que también esas drogas son enviadas a otros países, ¿no? Sí. A Europa. Entonces El Salvador está jugando un papel muy importante en combate al narcotráfico. Claro, eso ha traído repercusiones. Acordémonos que el narcotráfico tiene inversiones en bancos y en bancos internacionales, en bancos entre comillas que gozan de credibilidad y que gozan de prestigio, pero estamos hablando de miles de millones de dólares depositados ahí, y es precisamente donde estas fuerzas que enmascaran, ¿verdad?, o camuflan, hacen un camuflaje del desprestigio que pretenden hacer del gobierno, precisamente porque les está atacando sus intereses, y lo hacen a través del financiamiento de ONGs aquí en El Salvador, sí, o de periódicos internacionales para que ataquen a este gobierno por el excelente éxito que está obteniendo en el combate al narcotráfico, no solamente a nivel nacional, sino que también en aguas internacionales. De hecho, veíamos ahora, bueno, no ahora, de hecho lo veíamos hace un par de días, el embajador Duncan, quien es el embajador de Estados Unidos acá en El Salvador, decía y felicitaba precisamente al gobierno de El Salvador, a nuestra fuerza de seguridad, donde hablaba y decía que en menos de una semana 2 fuertes golpes se han dado al narcotráfico. Felicitamos a la Marina salvadoreña, decía, por continuar realizando un arduo trabajo en pro de la seguridad de toda la región, pero sobre todo, creo yo, la seguridad de los Estados Unidos. Claro, es que exactamente, es una cuestión de seguridad nacional, ¿verdad? Y El Salvador, con sus modestos recursos, pero son realmente eficaces, está contribuyendo realmente a favor de la seguridad de los Estados Unidos. A tal grado que la Embajada de los Estados Unidos pues ha hecho donaciones, ¿no? Sí. Ha hecho donaciones de equipamiento y también de lanchas poderosas, ¿verdad? Para seguir pues el narcotráfico, ¿verdad? En aguas internacionales. Entonces, y esa es la característica de este gobierno, que este gobierno realmente predica con el ejemplo, claro, predica con hechos concretos e irrefutables del combate que se hace al crimen organizado y en particular contra el narcotráfico. El gobierno del presidente Nayib Bukele dijo, miren, no va a ser el 6, va a ser el 7. Y se han dado esos cambios. Yo recuerdo que en su momento también en la pandemia hubo una transformación por completo del sistema de salud en El Salvador. ¿Qué análisis puede hacer a casi 5 años del gobierno del presidente Bukele en este tema? Pues fíjate que ha habido un cambio realmente radical. Porque en los gobiernos anteriores, aunque parezca absurdo, bueno, algunas personas que estén en relación con la medicina no me dejarán mentir, venían incluso médicos de Estados Unidos a enseñarle a los médicos del Seguro Social cuál debería ser el trato que se le da a la persona humana. Sí. O sea que eso era vergonzoso, que los pacientes no los trataran con el debido respeto, con dignidad. Yo creo que buena parte de los salvadoreños usuarios del Seguro Social tienen anécdotas que contar del maltrato que eran objeto por los paramédicos, los médicos, servicios administrativos, la falta de medicinas. Acordémonos que era práctica comprar medicinas vencidas a la droguería Santa Lucía de Cristiani, sí, ¿verdad? Y luego las enterraban o se las daban a la misma población que en lugar de curarlas les terminaba de agravar o incluso matar por esos medicamentos. Ahora, desde que llega el presidente Nayib Bukele se va a crear algo que me parece que eso ya forma parte de la historia moderna de El Salvador, haber tenido la idea genial de construir un banco, un hospital, el hospital de El Salvador para atender la pandemia, ¿no? Entonces, fíjate que me parecía a mí increíble que venían médicos de Europa y decían, bueno, ni siquiera nosotros tenemos un hospital tan grande y con este equipamiento de instrumentos de última generación. Sí. Y acordémonos las burlas que hacían los diputados de Arena y el FMLN. Estaban construyendo carpas de circo. Carpas de circo, le llamaban galerones de una forma despectiva, y ahí se salvaron miles de vidas. Sí. La otra cuestión es que hay un cambio abrupto bajo la filosofía del señor Nayib Bukele, que lo privado tiene que ser mejor
que lo público tiene que ser mejor que lo privado, ¿verdad? O al menos igual. Entonces, ya me había preocupado esa frase que estaba diciendo. Disculpame. Entonces, tenemos un servicio hospitalario, médico, que en buena parte pues no tiene parangón y es mejor que el privado. Es decir, hay aparatos que no los tienen los privados, hay instrumentos que no los tienen los privados. Infraestructura. ¿Verdad? Y la infraestructura. Es decir, tú vas a un hospital que pareciera ser que es del primer mundo. Y esto lo digo sin exagerar, ¿verdad? Porque he vivido en esos países, ¿verdad? No es que no los conozca. Entonces, la forma de tratar, la calidez ahora, pues, ¿verdad? Y la atención realmente lo siente y lo percibe la población. No es una cuestión de que vamos a mejorarlo como lo hacían los gobiernos, sino que las personas lo experimentan y lo viven del cambio radical que ha tenido pues el seguro social y también el servicio médico público, ¿verdad? Hospitalero público, donde se atiende pues la población. Estamos en la construcción de hospitales nuevos, en la reconstrucción de hospitales. Tenemos ahorita la construcción pues del Hospital Rosales, ¿verdad? Que va a venir pues a mejorar la situación del trato digno que merecía la población. Y no hay que olvidar, Armando, que El Salvador fue modelo a nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud, de la forma en que se abordó, ¿verdad? La situación de la pandemia de la COVID aquí en El Salvador. Claro. Hay un tema también, y esto es también importante decirlo, que El Salvador ya cuenta también con un nuevo esquema de vacunación, algo que no el sector público no lo tenía, nada más el privado, y ahora estamos viendo cómo a nuestra primera infancia, a nuestros adultos mayores, el sistema de vacunación es completamente diferente, y esto era algo que tampoco no se tenía. Es que no se tenía, es decir, aquí se moría por ser pobre, ¿verdad? Sí. Ahora ya no, es decir, hay vacunas que cuestan $200, $300 y son totalmente gratis en el servicio público. Sí. Es decir, y antes para tener derecho a esas vacunas tenías que ir a los hospitales privados a pagar esas grandes cantidades de dinero, ¿no? La gente que podía. La gente que podía y que era muy poca aquí en El Salvador, ¿no? Claro. Entonces ahora tenemos no solamente que existen, sino que diferentes campañas que se dan en los parques, se dan afuera de Fosalud, afuera del Seguro Social, en donde se hacen campañas de vacunación de la influenza, neumococo, etcétera, y otras vacunas que son muy importantes para la ciudadanía salvadoreña. Y eso ha permitido erradicar enfermedades, ¿verdad?, aquí en El Salvador, como por ejemplo la malaria hace años, la tuberculosis también, prácticamente la COVID que ya se tiene, pues, digamos que bajo control, ¿verdad? Claro. Bajo control, digamos, precisamente por toda esa campaña que tiene permanente pues el Ministerio de Salud. El sistema de emergencias médicas, ¿cómo ve el cambio? Hombre, es que cuando tú me decís cambio, es como si se pudiera comparar, ¿verdad? Sí. Es decir, no se puede comparar, prácticamente aquí no había, es decir, imagínate que ahora tenemos helicópteros para transportar a cualquier persona de un lugar lejano de El Salvador, ¿verdad?, a cualquier hospital. Ya algunas islas de aquí de El Salvador ya tienen pequeños barcos, hospitales, etcétera, etcétera. Tienen centros médicos, islas que prácticamente fallecían en el transcurso. ¿Cuánta gente moría en estas islas porque simplemente no podían trasladarse? Exactamente, ¿verdad? Sí. No habían, y fíjate que ahora no solamente se pueden trasladar vía marítima, ¿verdad?, con los recursos que tiene el ministerio, sino que vía aérea también. Correcto. ¿Verdad? Entonces, realmente no se podía comparar todo el equipo de emergencias que tiene actualmente, pues El Salvador realmente es admirable, pues. Entonces, acordémonos que prácticamente, bueno, con solo esto, como era en los tiempos de Arena del FMLN, habían, aunque parezca absurdo, porque realmente cuesta hasta decirlo, ¿verdad?, pero habían hasta 2, 3 personas en una cama, y las camas tan pequeñas. Es decir, una cosa, casi de ficción literaria lo que sucedía, ¿no? Es decir, que las personas en el piso. O sea, entonces, ¿cómo puedes comparar ahora? Cuando tenés camas nuevas en prácticamente todos los hospitales. Es decir, cuando existe atención digna en todos los hospitales. Realmente lo que se ha logrado es significativo. Y fíjate que precisamente por toda esa dedicación del señor presidente
en el área social es ese resultado de la reelección, en esa gran proporción que el 85% del cuerpo electoral pues le dio su voto y lo reeligió. Sí, no, es cierto, totalmente de acuerdo. De hecho, las imágenes que estamos viendo es precisamente cuando fue este cambio, esta inauguración de Hospital El Salvador, colocando precisamente estas camas de cuidados intensivos que obviamente las destinaron precisamente, estas antes de ser acomodadas cuando llegaron, pero luego obviamente fueron instaladas precisamente en el Hospital El Salvador. Y ahora, pues, es importante decirlo, son camas que también las ocupan el resto de hospitales de la red pública de nuestro país. Hemos hablado del tema de seguridad, hemos hablado del tema de salud, pero creo que también es importante hablar del tema de infraestructura. Hay que decir que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho una inversión millonaria e histórica en el tema de infraestructura. Hemos visto cómo hay carreteras nuevas, pasos a desnivel, puentes, hemos visto todo un tema de infraestructura a nivel nacional en diferentes partes del país, que la gente lo puede ver, lo puede palpar y sobre todo lo puede utilizar. Claro, realmente eso es visible y precisamente eso es lo importante, ¿no? Que la gente no solamente lo pueda palpar, sino que le pueda servir. Sí. Porque toda esa red vial es para que las personas viajen en comodidad, que evita el desgaste de los vehículos y acorta las distancias y abarata también los transportes. Hemos visto pues en todo a lo largo del país las diferentes construcciones viales que se han dado, ¿verdad? Por ejemplo, en San Miguel, en Santa Ana, La Libertad, San Salvador, etcétera. Lo cual pues ha venido no solamente en términos de movilidad, en términos de economía, en términos de comercio, sino que también es parte del dinamismo de la economía, ¿no? Claro. Es decir, porque acordémonos que estas contrataciones, ¿verdad?, van a generar desarrollo porque van a demandar bienes y servicios. Además, son inversiones millonarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la que ya está en marcha, ¿verdad?, que es el viaducto de los Chorros. Sí. Es decir, que no solamente lo que hemos dicho anteriormente, sino que la cantidad de cientos o miles de vidas, ¿verdad?, que se van a guardar, pues porque no se van a perder con los accidentes, con los derrumbes que prácticamente fueron cosas cotidianas en los gobiernos de Arena y el FMLN, ¿no? Ahora ya realmente se piensa en el ciudadano y precisamente ese enfoque que tiene pues el actual gobierno es lo que ha permitido que las personas obtengan beneficios directos, porque toda esta red vial hace una mejor comunicación en pueblos, donde lo cual pues es aprovechado por el turismo. Claro. Pues, gracias también a los paisajes que hay ahí, a las riquezas naturales, ¿verdad? Y eso pues se va a fomentar un desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Desarrollo de áreas realmente turísticas, y eso también ha venido a impactar positivamente a lograr bienestar y confort, no solamente del turismo nacional, sino que del turismo internacional. Porque si decimos, mire, que está en San Salvador, en media hora puede llegar a la playa, en media hora puede llegar a un volcán, ¿verdad? En una hora en un río, etcétera. Pues sí, pero eso se garantiza también por la facilidad que hay en el transporte, ¿verdad? No solo medios de comunicación, sino que en la red vial. Claro. Yo, por ejemplo, a mí me trae mucho en imagen, como por ejemplo nos han comparado mucho, y eso es muy bueno, bien por nosotros, mal por los otros países, con Guatemala. Hay muchos comentarios de gente a la hora de ingresar a nuestras fronteras, ya sea vía Las Chinamas, en Aguachapán o otros puntos en nuestro país, y dicen y cuentan qué diferente se siente cuando entras a El Salvador vía terrestre, es decir, venir de las calles de Guatemala, que son todo un martirio, y cráteres, claro, donde sea, y al entrar a El Salvador y ves una red vial completamente nueva. Claro, ellos realmente se sienten sorprendidos, ¿verdad?, de esa red vial nueva y además moderna. Moderna, claro. Y también es bueno recordarnos que en Semana Santa era increíble la cantidad de kilómetros de vehículos de Guatemala, ¿verdad?, queriendo entrar a El Salvador para pasar sus vacaciones.
Y entonces ya cuando estaban aquí en El Salvador, ellos se quedaban asombrados, no solamente por la red vial en cual habían viajado, sino que también por la seguridad que gozaban. Y aquí es donde encaja bien el eslogan: El Salvador es un país de anfitriones. Tierra de anfitriones, es decir, porque realmente fueron muy bien acogidos por la población salvadoreña. Entonces ellos se sentían como maravillados de estar aquí en El Salvador, ¿no? Y eso es bueno porque estos son los principales voceros realmente y publicistas, ¿verdad? Ya que se hace pues una comunicación interpersonal con otras personas de lo que realmente sucede aquí en El Salvador, ¿verdad? Y es una de las maneras también para contrarrestar todas aquellas fuerzas negativas, enemigas de El Salvador, que quisieran que volviéramos al pasado. Claro. Uno de los temas, por ejemplo, que creo que los salvadoreños lo tienen más palpable, claro, los salvadoreños que pueden obviamente viajar por el tema de las carreteras lo ven, lo perciben, es la reconstrucción y la renovación de todas estas placitas, de todos estos parques, de todos estos centros, digamos, lugares de convivencia, como por ejemplo un parque, o vemos por ejemplo la renovación de todos los centros históricos. Bueno, no todos, pero obviamente va avanzando, pero algunos centros históricos del país, como el de San Salvador, como el de Santa Ana, hemos visto la transformación como el de Apaneca, el de Ataco, entre otros puntos también, que a ver, nunca creo yo que como ciudadanos de estos diferentes municipios pensamos en ver algo así, o sea, algo iluminado, algo bonito, algo estético, algo muy propio para la gente. Claro, es que lo que se dio aquí en San Salvador, que lo inició el señor Nayib Bukele cuando fue alcalde, y ahora que es presidente, esto ha venido a repercutir al interior del país. Es decir, que esto que se dio aquí en San Salvador se está dando en cierta medida, tú lo acabas de mencionar, en algunos municipios, donde se han embellecido todos esos centros históricos, ya que estaban prácticamente perdidos por la delincuencia, por la venta de droga, por el desorden de toma de calles, etcétera. Y así vemos pues que hay una recuperación del patrimonio histórico de municipios aquí en El Salvador que prácticamente habían sucumbido al desorden y a la corrupción, lo cual pues eso le da vitalidad, ¿verdad? Le da vitalidad a los municipios, y también forma parte del orgullo de la identidad nacional de las personas pues que residen en esos lugares. Claro. Vemos también no solo en el tema de los parques, las plazas, las iglesias, sino también hemos visto proyectos importantes de infraestructura como Surf City. Claro, es una Surf City aquí en La Libertad realmente marcó también un antes y un después, ¿no? Es decir, porque a través de Surf City han habido aquí muchos campeonatos. El Salvador ha sido varias veces capital del mundo del surf, donde han venido miles de turistas, no solamente pues alrededor del sur, sino que después ellos regresan, vienen con sus familias, y eso ha sido excelente para el desarrollo local, para las inversiones también, porque varios de ellos han decidido comprar terrenos, hacer hoteles, guest house, etcétera, ¿no? Entonces se da un desarrollo, digamos, en la costa de La Libertad, pero acordémonos que también está pues ya ejecutándose toda un desarrollo, ¿verdad?, en Surf City de Oriente, ¿verdad? Construcción de calles, es decir, construcción de nuevos lugares, de hoteles, etcétera, etcétera, para también llevar el desarrollo. Lo cual, pues, aquí es bueno mencionar, ¿verdad?, ya que ya se aproxima el 1 de junio, ¿no? El papel muy importante que ha jugado bajo el liderazgo del señor Nayib Bukele, la ministra de Turismo. Creo que es digno reconocer el trabajo que ella ha realizado, porque se nota todo ese entusiasmo, se nota esa entrega, ¿verdad?, a favor de fomentar el turismo. No es una simple funcionaria, ¿verdad?, sino que se ve que va más allá, y eso es lo que el país necesita, ¿verdad? Personas así como ella, y buena parte pues del gabinete del gobierno pues se ha caracterizado también por tener ese carisma, ¿verdad?, de trabajo en equipo. Bueno, Surf City, que ya después viene Punta Mango, abriendo camino todo el desarrollo del oriente del país también para que
los salvadoreños puedan saber que se viene esto, obviamente, en el segundo quinquenio del presidente Bukele. Pero hablemos de un rubro muy importante y yo creo que esto también es un termómetro para medir la economía si va bien o mal, y es el tema de turismo. ¿Cuál es el avance o lo que pudiéramos destacar como un pequeño balance en el sector turismo? Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, El Salvador fue el país que mayor creció en América Latina, sí, y fue en el cuarto en el mundo, o sea que estamos en las grandes ligas, ¿no? Después de Qatar, Arabia Saudita y Albania. Sí. El año pasado ingresaron al país 3.300.000 turistas, lo que representó más de 3.000 millones de divisas que entraron al país en calidad de inversión por los servicios y bienes que adquirieron los turistas, ¿no? Lo cual pues ha venido realmente a dinamizar la economía. Y esto es precisamente por lo novedoso que se está dando aquí en El Salvador, que El Salvador es de los pocos lugares en el mundo donde existe una seguridad casi plena. Por ejemplo, tú no puedes andar en París, no puedes andar en Roma, porque es común, o en Madrid, es común encontrarse carteristas, sí, es decir, y no solo carteristas, sino que se roban las carteras de las señoritas y salen corriendo. Tú vas ahí y es algo común que sucede ahí, como que es parte de la cultura, pues allá. En cambio aquí en El Salvador es completamente diferente. Ves, aquí las turistas realmente andan de día, de noche, no importa en qué lugar, y aquí no les pasa nada. Al contrario, la población las puede proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso hace realmente que El Salvador sea atractivo, donde las personas pueden andar en absoluta confianza, que aquí nada les puede suceder, sino que al contrario gozan de protección. Y fíjate que es una cuestión muy interesante, ¿no? Como ya nos va a terminar el tiempo, ¿no? Quisiera resaltar que ha habido un repunte. Todavía tenemos un par de minutos. Ha habido un repunte de visitas del extranjero en el aeropuerto desde ayer hasta ahora. Es decir, se rompió el récord de ingreso de turistas y llama la atención, fíjate tú, que son salvadoreños residentes en el extranjero que vienen a presenciar la toma de posesión del señor Nayib Bukele el 1 de junio. Es decir, no son invitados, o sea, no son como históricamente aquí sucedía, acarreados, sino que ellos se pagan el vuelo, ellos se pagan los hoteles, ellos se pagan la estadía y no vienen como invitados del presidente ni del vicepresidente, sino que vienen nada más a formar parte del público. Es decir, es algo increíble, ¿no? Cómo se manifiesta no solamente ese apoyo, ese respaldo, sino que agradecimiento de los salvadoreños del extranjero por que el señor Nayib Bukele es el arquitecto de un nuevo El Salvador, claro, ¿verdad? Un Salvador diferente, el Salvador con que soñamos, el Salvador que todos deseamos, y ahora pues esa es la máxima expresión de amor, claro, de la comunidad de salvadoreños residentes en el extranjero que vengan precisamente solo por ver, ¿verdad?, la toma de posición para el segundo mandato del señor presidente Nayib Bukele. ¿Qué proyectos e iniciativas cree que han impulsado el turismo? Es decir, han hecho ese antes y un después. Bueno, lo fundamental que ha sido prácticamente haber rescatado, liberado El Salvador, ¿verdad? Por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad, claro. Es decir, sin tema de seguridad no hay turismo, es decir, exacto, porque la gente no venía a arriesgarse, ¿no? No. Entonces eso fue, digamos que fue determinante, no solo para el turismo, sino que para propiciar la inversión nacional, para propiciar la inversión extranjera también, y también crear las condiciones para que este país emerja pues económica y financieramente, ¿no? Hemos tenido ejemplos claros de El Salvador en el 2023 comprar la deuda que se vencía en ese año, en el 2024, sí, ¿no? Y ahora pues comprar una deuda anticipada que se vence el 25, 27 y 29, lo cual pues eso le da solvencia y credibilidad. Entonces todas esas situaciones realmente han beneficiado aquí El Salvador para que se dé pues un aumento de la productividad, también se crean nuevas fuentes de empleo
y también aumente la recaudación tributaria para desarrollar proyectos sociales. Claro. Hay muchos, y con ese tema, sin duda que voy a tocar, yo sé que hay muchos salvadoreños que han de decir, ay, bueno, Armando, pero todavía hace falta hacer mucho más, todavía falta mejorar esto, y puede ser obviamente que saquen algún listado por ahí la gente que nos ve, pero yo creo que sí es importante hablar también sobre el avance que se ha tenido en el tema de educación. El presidente Nayib Bukele, y esto es una realidad, ha disminuido la brecha digital en la educación pública de forma acelerada. Y esto es, en menos de 5 años, hizo que se mejorara infraestructura, que hubiera una transformación en la forma completa de cómo los maestros imparten clases y que los niños y los jóvenes tengan ya sea su laptop o por supuesto su tablet como un recurso principal en la educación. Hay una máxima que decía el doctor Fabio Castillo Figueroa, que fue rector de la Universidad de El Salvador, decía él, El Salvador será en el futuro lo que El Salvador es hoy en su presente. Quiere decir que si el futuro que tenemos realmente va a ser desarrollo tecnológico, científico, ya que El Salvador no tenemos oro, petróleo, diamantes, nuestra mayor riqueza va a ser precisamente el desarrollo de inteligencia artificial, de software, hardware, ¿verdad?, de nuevas tipologías de dispositivos electrónicos, con la idea de convertir El Salvador en un hub tecnológico regional. Que ya lo empezamos a ver con la llegada de Google. Lo empezamos a ver con la llegada de Google y también con el desarrollo del Bitcoin aquí en El Salvador, ¿no? Es sorprendente. Y realmente me llena de satisfacción y admiración cómo hay programas en bachillerato para enseñar a los estudiantes a hacer criptominería, ¿verdad? Sí. Lo cual pues es sumamente importante porque son las monedas que ya forman parte pues de intercambios de comercio internacional, forman parte de la bolsa de valores, etcétera, y pues están jugando un papel muy importante en el sector financiero y comercio internacional. Totalmente de acuerdo. 9:02 p.m. Mi estimado Oscar, gracias por acompañarnos, de verdad. Hay varios temitas ahí que se me quedan pendientes, pero usted sabe que siempre aquí las puertas están abiertas y vamos a seguir hablando, primero Dios, en los próximos meses y años de todo lo que está ocurriendo en El Salvador, las transformaciones que está realizando el presidente Nayib Bukele y cómo también la gente que nos está viendo lo percibe. Claro que sí, te agradezco mucho por la invitación, ¿verdad? Fue un placer haber estado aquí contigo, ¿verdad? Y esperamos pues en el futuro seguir abordando estos temas interesantes de la realidad nacional. Claro. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.